La tormenta no era solo lluvia. Era una pared densa y furiosa de agua azotando el parabrisas del enorme camión Kenworth como si intentara romper el vidrio de un golpe. Roger, un hombre de 55 años con manos callosas y una mirada endurecida por millones de millas de soledad, agarraba el volante con fuerza, el rugido del motor diésel y el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas como su única compañía en esta carretera secundaria olvidada por Dios y por las cuadrillas de mantenimiento del condado. Roger prefería conducir de noche. La oscuridad ocultaba los paisajes monótonos y le permitía estar a solas con sus pensamientos, aunque a veces esos pensamientos eran más peligrosos que la carretera mojada. Transportaba una carga de madera hacia el norte a través del medio oeste, con la esperanza de llegar antes del amanecer, pero el aguacero torrencial lo obligaba a reducir la velocidad. No tenía prisa por llegar a casa. Desde que su esposa falleció hacía 5 años, su hogar era esta cabina de metal y cuero, con olor a café rancio y tabaco. De repente, los potentes faros xenón cortaron la oscuridad, revelando algo que hizo que el corazón de Roger diera un vuelco. A unos 200 metros adelante, en el estrecho y lodoso arcén, había siluetas. No era un animal cruzando, ni un auto averiado. Eran personas, 4 figuras caminando en fila india, empapadas hasta los huesos, luchando contra un viento que amenazaba con empujarlas hacia el tráfico inexistente. Roger entrecerró los ojos, la mandíbula tensa. Su instinto de camionero veterano le gritó, «No pares. Es una trampa». Había oído suficientes historias sobre asaltos en carreteras solitarias donde usaban señuelos para robar la carga o el camión. Su pie derecho permaneció firme en el acelerador, decidido a pasar de largo y dejar atrás esa inquietante visión. Después de todo, el mundo estaba lleno de miseria, y él no era un santo, solo un hombre cansado haciendo su trabajo. Sin embargo, a medida que el camión rugía más cerca, la luz iluminó un detalle que destrozó su lógica defensiva. La figura más pequeña, un niño que no tendría más de 7 años, se giró al oír el motor. El niño no agitó la mano, no pidió ayuda. Simplemente miró hacia las luces con una expresión de terror absoluto, aferrándose fuerte a la pierna del hombre que caminaba delante. Roger vio ese rostro pálido y esos ojos grandes por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Un jolt de electricidad le recorrió la columna. Maldijo en voz alta, golpeando el volante con la palma y pisó los frenos de aire. El siseo agudo y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado rompieron la sinfonía de la tormenta. El enorme vehículo comenzó a detenerse, parando con un rechinar a unos 50 metros delante de la familia. Roger respiró hondo, sabiendo que acababa de cometer un error imprudente o la mejor decisión de la noche. Roger bajó la ventanilla del pasajero solo unos centímetros, manteniendo el motor encendido y la mano cerca de la palanca de cambios, listo para huir si veía un arma. A través del retrovisor lateral, observó cómo el hombre del grupo corría hacia la cabina, dejando atrás a la mujer y los niños. Cuando el hombre llegó a la ventanilla, Roger vio un rostro de pura desesperación. Era un hombre joven, tal vez de 32 años, pero su cara estaba profundamente surcada por la angustia. El agua corría por su rostro mezclándose con lo que parecían lágrimas. «Señor, por favor», gritó el hombre, su voz ahogada por el rugido de la lluvia. «No quiero dinero. No quiero nada. Es que mis hijos ya no pueden caminar más. La niña tiene fiebre. Solo llévenos hasta el próximo pueblo con un techo. Se lo suplico por todo lo sagrado». No había amenaza en su voz, solo la súplica rota de un padre que ha fallado en proteger a los suyos. Roger desbloqueó la puerta del pasajero con un suspiro de resignación que pesaba en su alma. «Suban rápido», ordenó con voz grave. El hombre hizo una señal, y la mujer corrió con los 2 niños, trepando a la alta cabina del camión. Fue una verdadera odisea para ellos. Estaban débiles y resbaladizos por el lodo. Cuando finalmente se acomodaron en el espacio detrás de los asientos y el asiento del pasajero, el olor a humedad, ropa vieja y miedo llenó el pequeño espacio que Roger consideraba su santuario. La mujer, que se llamaba Adele, sostenía a la niña en su regazo, envolviéndola en un chal que estaba tan mojado como el resto de su ropa. El hombre, Bradley,
se sentó al borde del asiento, temblando incontrolablemente. No por el frío, sino por la adrenalina de haber encontrado un milagro. Roger subió la calefacción al máximo y volvió a poner el camión en marcha, incorporándose de nuevo a la carretera negra. El silencio en la cabina era denso, roto solo por el zumbido del calentador y los dientes castañeteando del pequeño Timmy. Roger observaba la carretera, pero podía sentir las miradas de sus pasajeros quemándole el perfil. Amigos de Wild Was Love Bad, antes de continuar con este viaje que está a punto de revelar algunos secretos dolorosos, quiero preguntarles algo importante. En muchas partes del mundo, la indiferencia es la norma. ¿Ustedes habrían parado en una autopista oscura, arriesgando su propia seguridad? Comenten abajo desde qué ciudad nos escuchan, y díganme si su corazón les habría permitido seguir conduciendo sin más. Roger sabía que había roto su regla de oro. Nunca recoger extraños. Pero al mirar de reojo a Adele intentando secar la frente de su hija con su propia manga empapada, supo que esa noche las reglas no importaban. Había algo en la silenciosa dignidad de esa familia que le recordaba tiempos antiguos, de sufrimiento que no se publica en redes sociales. Aquí, tomen esto, gruñó Roger, señalando un termo de acero inoxidable y una bolsa de papel en el salpicadero. Hay café caliente y unos sándwiches que no comí. Coman. Bradley miró la comida como si fuera oro puro, pero no la tomó para sí. Con manos temblorosas, partió el sándwich y dio la parte más grande a su esposa y a los niños. Luego vertió un poco de café en la tapa del termo y se lo ofreció a Adele. Roger observó ese gesto a través del reflejo en el parabrisas. Ese acto de poner a la familia primero, incluso cuando el propio hambre te devora, le ganó a Bradley el respeto inmediato del camionero. Roger, que había vivido rodeado de egoísmo en paradas de camiones y almacenes, reconoció en Bradley a un hombre de valores, un hombre que probablemente lo había perdido todo excepto su honor. ¿Hacia dónde caminaban en una noche infernal como esta?, preguntó Roger, rompiendo finalmente el hielo. Bradley tragó el pequeño pedazo de pan que se había permitido y carraspeó. Íbamos hacia Apple Valley, señor, respondió en voz baja. Roger alzó una ceja. Apple Valley está a 150 millas de aquí. A este ritmo, habrían llegado muertos o congelados antes del amanecer. Bradley bajó la mirada, avergonzado por la realidad de su situación. Lo sé, pero nos desalojaron del tráiler esta mañana después de que el dueño decidiera vender el terreno para un desarrollo. No tenemos auto ni dinero para el autobús. Un primo me dijo que hay trabajo en Apple Valley recogiendo manzanas en la temporada de cosecha. No teníamos otra opción más que caminar. La crudeza de la historia golpeó a Roger. No era una tragedia espectacular. Era la silenciosa tragedia burocrática de la pobreza siendo desechable. La mujer Adele habló por primera vez. Su voz era suave, casi un susurro melódico. Les dijimos a los niños que era una aventura, que íbamos a ver quién aguantaba más caminando bajo la lluvia. Acarició el cabello mojado de su hija Sophie, que comenzaba a dormitar gracias al calor de la cabina. Pero ellos saben, los niños siempre saben cuando sus padres están asustados. Roger apretó el volante con fuerza. Recordó a su propio hijo, al que no veía en 10 años por una estúpida discusión sobre dinero y orgullo. Recordó cómo él mismo había fallado en proteger emocionalmente a su familia, aunque nunca les faltó comida. La presencia de Bradley y su familia en la cabina actuaba como un espejo incómodo, reflejando la pobreza emocional de Roger contra la pobreza material de ellos. Ellos tenían hambre, pero se tenían los unos a los otros. Roger tenía un camión de $100,000 y una cuenta bancaria decente, pero estaba completamente solo. La lluvia comenzó a amainar un poco, convirtiéndose en una llovizna constante. Roger sabía que su ruta pasaba cerca de Apple Valley, pero no entraba al pueblo en sí. Dejar a esta familia en la entrada del pueblo a las 3 de la mañana no resolvería nada. Seguirían en la calle, mojados y sin dónde ir. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea peligrosa que iba contra su naturaleza solitaria. Miró la gastada bolsa de lona que Bradley abrazaba contra su pecho. Era todo lo que poseía. ¿Qué sabes hacer, Bradley?,
preguntó Roger, mirando la carretera interminable. Además de caminar bajo la lluvia y cuidar tráilers ajenos, ¿qué puedes hacer con esas manos? Bradley levantó la cabeza, sorprendido por la pregunta. Sé de mecánica, señor. Antes arreglaba la maquinaria de la granja en mi antiguo trabajo, hice carpintería. Mi padre era ebanista. Roger asintió ligeramente, archivando esa información como una pieza de un rompecabezas que aún no estaba seguro de querer armar. El camión siguió devorando millas en la oscuridad, pero la atmósfera dentro de la cabina había cambiado de repente. Ya no era solo un refugio de la lluvia. Se había convertido en un confesionario móvil. Roger no dijo nada más sobre las habilidades de Bradley, pero su mente trabajaba a toda velocidad, calculando riesgos y posibilidades. Una hora después, las luces de neón de una parada de camiones llamada Last Mile Diner aparecieron en el horizonte, un lugar que Roger conocía bien. Comida grasosa, café fuerte y duchas calientes. Vamos a parar, anunció Roger, rompiendo el silencio. Bradley se tensó visiblemente. Señor, no tenemos dinero para comprar nada. Nos quedaremos en el camión y vigilaremos sus cosas mientras usted descansa. La humildad de Bradley era dolorosa. Estaba acostumbrado a ser invisible, a esperar afuera mientras los que tenían dinero vivían sus vidas. Pero Roger sacudió la cabeza mientras estacionaba la bestia de acero entre otros dos semis. Nadie se queda esperando en mi camión como un perro guardián, gruñó Roger, apagando el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. Si yo como, mis pasajeros comen. Esa es una regla de la carretera. Además, esos niños necesitan ir al baño y lavarse la cara. No discutas conmigo, hijo. Bajaron del camión. La lluvia había parado, dejando el aire frío y limpio. Al entrar en el diner, las miradas de los otros camioneros y de la camarera se clavaron en el extraño grupo. El veterano Roger, seguido por una familia que parecía haber salido de una zona de guerra con ropa húmeda y zapatos llenos de lodo. Roger caminó con la cabeza en alto, desafiando a cualquiera a decir una palabra. Eligió un reservado en la esquina y les hizo señas para que se sentaran. Adele intentó limpiar el lodo de la cara de la niña con saliva y su manga. Avergonzada de la suciedad en un lugar tan iluminado, la camarera, una mujer mayor llamada Lou, que conocía a Roger desde hacía años, se acercó con su libreta en la mano. Miró a la familia y luego a Roger con una ceja alzada, pero no preguntó nada. «¿Lo de siempre, Roger?», preguntó. «Sí, Lou. Y para ellos, trae el especial del día. 4 platos, sopa, carne y papas, mucho pan, y leche caliente para los niños». Bradley intentó protestar de nuevo, susurrando que era demasiado. Claro, Roger levantó una mano callosa para silenciarlo. «Bradley, el orgullo es un lujo que los pobres no nos podemos permitir cuando hay niños de por medio. Trágate el orgullo y deja que llenen sus barrigas. Mañana te preocupas por devolverlo. Hoy, solo preocúpate por alimentar a tus tropas». Bradley bajó la cabeza derrotado y susurró un gracias que sonó más a oración que a palabra. Cuando llegó la comida, la escena fue a la vez desgarradora y hermosa. Los niños, Timmy y Sophie, miraron los platos humeantes con ojos muy abiertos, pero no empezaron a comer hasta que su padre asintió. Ese nivel de disciplina y respeto en medio de tanta necesidad impresionó aún más a Roger. Comieron con hambre, pero con modales, limpiando los platos con trozos de pan hasta que brillaron. Roger apenas tocó su café. Se alimentaba solo con ver cómo el color regresaba a las mejillas de los niños y cómo los hombros de Adele se relajaban por primera vez en horas. Se dio cuenta de que hacía años que no compartía una mesa con nadie. Su soledad, a la que llamaba independencia, de repente se sintió como una prisión fría y vacía comparada con el calor de esta familia rota pero unida. «Dices que eres carpintero», comentó Roger mientras Lou retiraba los platos. Bradley se limpió la boca con la servilleta de papel. «Sí, señor. Hago muebles, arreglo estructuras, tallo madera, lo que haga falta». En la granja hacía todas las reparaciones del granero y las cercas, pero el nuevo dueño trajo a su propia gente y dijo que mi trabajo era anticuado.
Roger soltó una risa seca. ¿Anticuado? Hoy en día todo es plástico y pegamento. La madera de verdad asusta a la gente que quiere todo rápido. Roger sacó un palillo y lo masticó pensativo. ¿Y de mecánica, qué tan bueno eres? Bradley se enderezó. Mantener un tractor viejo en marcha sin repuestos originales te enseña a improvisar. Señor, sé escuchar un motor y decir que le duele antes de abrirlo. Vamos a hacer una pausa en este diner de carretera. Amigos de Wild West Love Bag. La historia de Bradley es la historia de millones de artesanos y trabajadores manuales desplazados por la modernidad o la codicia. Pero el verdadero talento nunca desaparece. Solo espera la oportunidad correcta. Quiero que reflexionen. ¿Alguien les ha dado alguna vez una oportunidad cuando nadie más creía en ustedes? ¿O han sido ustedes esa mano que ayuda? Comenten la palabra oportunidad si creen que el destino a veces se disfraza de coincidencia. Y díganme desde qué estado nos acompañan en este viaje. Roger pagó la cuenta, dejando una generosa propina, y les hizo señas para volver al camión. Pero antes de subir, hizo algo inesperado. Abre el capó. Roger ordenó a Bradley, señalando la parte delantera del enorme Kenworth. Bradley lo miró confundido, pero obedeció. El motor diésel, una bestia de metal caliente y aceite, quedó expuesto bajo las luces del estacionamiento. He estado oyendo un pequeño ruido en la correa del alternador en los últimos 500 millas. Un chillido agudo cuando cambio a cuarta. Ningún mecánico del taller de la compañía lo encuentra. Dicen que estoy loco. ¿Qué ves tú? Era una prueba. Roger sabía exactamente qué era. Un rodamiento gastado que era difícil de detectar a simple vista. Quería ver si Bradley tenía ojo de experto o si solo era un hablador desesperado. Bradley no pidió herramientas. Se acercó al motor sin miedo a ensuciarse las manos ya limpias y empezó a tocar las correas, comprobando tensión y holgura. Adele y los niños observaban desde la acera, conteniendo el aliento, entendiendo instintivamente que el futuro de la familia dependía de este examen improvisado. Bradley pasó 2 minutos inspeccionando en silencio. Luego señaló una pequeña polea en la parte inferior. No es la correa, señor. Es esta polea tensora. Está ligeramente desalineada, solo unos milímetros. Cuando el motor vibra a ciertas RPM, la correa roza contra el borde metálico. Si no la cambia pronto, esa correa va a romperse y lo dejará varado. Roger sintió un escalofrío de satisfacción. 3 mecánicos certificados no lo habían visto, pero este hombre parado bajo la lluvia con el estómago apenas lleno lo diagnosticó en 2 minutos. Cierra el capó, dijo Roger, ocultando una sonrisa bajo su espeso bigote gris. Tienes razón. Es la polea. Bradley se limpió la grasa de los dedos en sus pantalones gastados con una mirada de alivio. ¿Quiere que intente ajustarla, señor? Con una llave podría probablemente. Roger levantó una mano. No, no hay tiempo para eso. Tengo que entregar esta carga antes de las 6 de la mañana. Pero pasaste la prueba. Bradley no entendió qué prueba era esa, pero no se atrevió a preguntar. Subieron de nuevo al camión. Esta vez, la atmósfera era diferente. Ya no eran pasajeros de caridad. Bradley se había ganado su lugar en la cabina por mérito propio. El respeto mutuo empezaba a cimentar una relación que cambiaría el rumbo de todos. Roger arrancó el motor y volvió a la autopista oscura. 50 millas hasta el desvío de Apple Valley, el destino de la familia. Roger vio pasar los carteles verdes, debatiendo internamente consigo mismo. Su mente racional le decía: déjalos en el pueblo, dales algo de dinero y sigue tu camino. No compliques tu vida. Ya hiciste suficiente. Pero su corazón, ese órgano que creía atrofiado desde la muerte de su esposa, gritaba algo distinto. Miró a Timmy y Sophie durmiendo plácidamente en la litera trasera, abrazados. Miró las manos de Bradley, inquietas sobre sus rodillas. Cuando apareció el cartel de la salida 45, Apple Valley, Roger no puso el intermitente.
Mantuvo el volante firme y aceleró el camión pasando de largo la salida. Bradley se dio cuenta del error casi de inmediato. Vio el cartel verde de Apple Valley desvanecerse en el retrovisor y el pánico le apretó el pecho. Se inclinó hacia adelante, agarrando el respaldo del asiento de Roger, los nudillos blancos. Señor, pasó la salida. Ese era nuestro pueblo, exclamó, la voz temblando, aterrorizado de que el amable camionero de repente se hubiera convertido en un secuestrador o un loco. Adele abrazó fuerte a los niños, sus ojos buscando frenéticamente una salida de la cabina cerrada. Roger no frenó ni giró el volante. Mantuvo la mirada en la carretera con una calma que chocaba con la creciente histeria de sus pasajeros. No la pasé, Bradley. Solo decidí no parar ahí. Si los dejaba en esa intersección a esta hora con lluvia y sin dinero, los coyotes o el frío se los habrían comido vivos antes del amanecer. ¿Pero a dónde nos lleva? Bradley insistió, dividido entre la gratitud por la comida y el terror por lo desconocido. Roger suspiró. Era el sonido de un hombre cargando el peso de decisiones pesadas. Apple Valley es un lugar duro, muchacho. He llevado carga allí. Los capataces explotan a los trabajadores, pagan salario mínimo, y las viviendas son moteles derruidos. Tú tienes manos de artesano y ojo de mecánico. Dejar a tu familia allí sería condenarlos a repetir tu pobreza. Roger redujo un poco la velocidad para mirarlo a los ojos por el retrovisor. Voy a mi casa. Está a 2 horas al norte en Pine Ridge. Tengo un taller grande que lleva años cerrado. Necesito a alguien que sepa la diferencia entre una polea y una correa. No es caridad. Es una oferta de trabajo. Les ofrezco un techo y un sueldo a cambio de que revivan mi taller. La propuesta quedó suspendida en el aire viciado de la cabina. Bradley y Adele intercambiaron una mirada de total incredulidad. Que un desconocido les ofreciera casa y trabajo después de un viaje de 3 horas parecía demasiado bueno para ser verdad, y la vida les había enseñado que cuando algo parece demasiado bueno, suele ser una trampa. Adele, con el instinto protector de una madre leona, habló con voz firme. ¿Y qué gana usted con esto, señor Roger? Nadie da nada gratis. ¿Qué quiere de nosotros? Roger sonrió con tristeza ante la sospecha justificada. Gano paz mental, señora. Gano saber que mi propiedad no se caerá a pedazos porque soy demasiado viejo y demasiado solo para mantenerla, y gano compañía. El silencio en mi casa es más fuerte que este motor. Si no les gusta cuando lleguemos, pagaré los boletos de autobús a donde quieran. Pero denme el beneficio de la duda, solo por una semana. Bradley miró a sus hijos dormidos. Timmy roncaba suavemente, y Sophie tenía manchas de chocolate alrededor de la boca por la leche que tomó. Pensó en los campamentos de recolectores de manzanas, el lodo, la incertidumbre. Luego miró la ancha espalda de Roger, un hombre que les había dado comida y calor sin pedir nada. Aceptamos la semana de prueba, dijo finalmente Bradley, sintiendo que apostaba el destino de su familia a una sola carta alta. Pero quiero dejar una cosa clara. Trabajaré duro. No quiero limosnas. Si mi trabajo no vale el sueldo, nos vamos. Roger asintió, satisfecho. Trato hecho. Duerman ahora. La carretera de montaña tiene muchas curvas, y necesito concentrarme. Llegaremos al amanecer. El camión rugió como aprobando el pacto, sellado entre 2 hombres de honor. El resto del viaje transcurrió en un silencio diferente, uno cargado de expectativa y esperanza frágil. Mientras el camión subía las carreteras sinuosas de montaña, la lluvia cesó por completo, y el cielo comenzó a aclararse, pintándose de tonos violeta y naranja. Roger pensó en su casa vacía. No había puesto un pie en el taller de carpintería de su padre en la propiedad en más de una década. Solo lo usaba para guardar trastos viejos. Tal vez estaba loco por traer a 4 extraños a su santuario. Pero recordando la mirada de Bradley al diagnosticar el motor, Roger sintió una chispa de emoción que no había sentido en años. Era la emoción de un proyecto, de un futuro.
Tal vez, solo tal vez, Dios había puesto a esta familia en su camino no para salvarlos a ellos, sino para salvarlo a él. Hagamos una pausa para reflexionar aquí. Comunidad de Wild West Love Bad. La decisión de Roger es arriesgada. Abrir las puertas de tu casa a extraños requiere una fe en la humanidad que pocos tienen hoy en día. ¿Qué nos impide confiar en nuestros vecinos? ¿Es el miedo o la experiencia? Quiero leer sus opiniones honestas. Si ustedes fueran Roger, ¿habrían llevado a la familia a casa o los habrían dejado en un lugar seguro con algo de dinero? Comenten la palabra trust. Si creen que el mundo necesita más actos de fe ciega como este uno, el sol finalmente rompió el horizonte mientras el Kenworth giraba hacia un camino de tierra, levantando una nube de polvo dorado. Llegaron a una extensa propiedad rodeada de pinos y robles antiguos. En el centro se alzaba una casa grande de estilo rancho con techo de tejas y revestimiento de madera. Se veía majestuosa pero descuidada. La pintura se estaba descascarando. El jardín era una jungla de maleza, y una de las ventanas del segundo piso estaba tapiada. A un lado, un enorme cobertizo de madera y metal servía como taller y garaje. Bienvenidos al refugio, anunció Roger, estacionando el camión frente al cobertizo. Bradley y Adele bajaron, estirando las piernas entumecidas, y miraron el lugar con asombro. A pesar del evidente abandono, la casa tenía buenos huesos, como diría un carpintero. Se respiraba aire puro y paz. Los niños corrieron hacia un viejo columpio de neumático colgando de un roble, riendo por primera vez en días y fingiendo ser vaqueros del salvaje oeste. Roger los guió hacia la casa principal. Al abrir la sólida puerta de roble, el olor a aire rancio y polvo viejo los recibió. El interior estaba en penumbra, lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas inmóviles. Perdonen el desorden, o mejor dicho el abandono, murmuró Roger, abriendo las pesadas cortinas para dejar entrar la luz de la mañana. Motas de polvo danzaban en los rayos de sol. Adele notó los detalles. Una taza de café seca en la mesa. Un calendario de hace 5 años en la pared. Plantas muertas en las macetas. Entendió de inmediato que esta casa no estaba solo sucia. Estaba de luto. Roger vivía en su camión porque la casa estaba demasiado llena de recuerdos de alguien que ya no estaba. Ustedes pueden quedarse en las habitaciones de invitados del primer piso, dijo Roger, señalando un pasillo. Hay agua caliente y camas limpias. Solo necesitan quitar el polvo. Yo voy a revisar el camión. Bradley, ven conmigo. Salieron al cobertizo. Cuando Roger abrió de par en par las puertas dobles del taller, Bradley jadeó. A pesar de las telarañas y las cajas apiladas, estaba mirando el paraíso. Había un banco de trabajo de madera dura, herramientas antiguas de carpintería colgando en las paredes, un torno, sierras, todo cubierto de óxido y abandono, pero de calidad excepcional. Y en la parte trasera, un foso de mecánico y herramientas para motores. Mi padre era carpintero. Yo soy mecánico, explicó Roger. Este lugar solía ser el corazón del pueblo. Ahora es un cementerio de herramientas. ¿Crees que puedes devolverle la vida? Bradley se acercó al banco y pasó la mano por la superficie de madera, quitando el polvo con reverencia. Tomó un formón oxidado y probó su equilibrio, sus ojos brillaron con una mezcla de pasión profesional y gratitud. Señor Roger, con un poco de aceite, lijas y algo de amor, este taller podría producir los mejores muebles de la región. Y con ese foso, puedo mantener su camión aquí mismo, ahorrándole miles al año en talleres. Roger sonrió al ver cómo la postura de Bradley cambiaba. Ya no era el mendigo encorvado bajo la lluvia. Era un maestro artesano en su elemento. Sin embargo, el momento de conexión se rompió por el sonido de un vehículo acelerando por el camino de tierra. Un pickup moderno derrapó hasta detenerse frente al taller y un hombre salió dando un portazo. El hombre que bajó era joven, unos 38 años, vestido con ropa de diseñador que parecía totalmente fuera de lugar en ese entorno rural polvoriento. Era Steven, el único hijo de Roger.
Su rostro, aunque tenía los mismos rasgos fuertes que su padre, estaba retorcido en una mueca de asco y arrogancia. Irrumpió en el cobertizo sin pedir permiso, ignorando la belleza de las herramientas antiguas, y se dirigió directo a Roger. ¿Qué demonios pasa aquí, papá?, gritó, su voz retumbando en las paredes de madera. Luego dirigió su mirada despectiva hacia Bradley, escaneándolo de arriba a abajo como si fuera una plaga. ¿Y quién es este tipo? Ahora recoges vagabundos de la carretera para que te roben lo poco que te queda. Bradley retrocedió instintivamente y bajó la cabeza, acostumbrado a ser tratado como invisible por hombres como Steven. Claro, Roger se interpuso entre su hijo y su nuevo empleado, pecho inflado y ojos chispeantes de furia. Cuida tu lengua, Steven. Roger advirtió en voz baja y peligrosa que hizo que su hijo vacilara un segundo. Este hombre es Bradley, el nuevo capataz del taller, y está aquí porque yo lo invité. Esta es mi casa por si lo olvidaste mientras estabas ocupado gastando mi dinero en la ciudad. Steven soltó una risa incrédula y cruel. Capataz del taller. Por favor, papá. Este lugar es una ruina. Nadie ha clavado un clavo aquí en 10 años. Claramente estás senil, y estos oportunistas te están aprovechando. Steven rodeó a Bradley, invadiendo su espacio personal. Escúchame, amigo. No sé qué cuento le vendiste al viejo, pero no vas a sacar ni un centavo de aquí. Esta propiedad está en proceso de venta, así que toma a tu familia y lárguense antes de que llame a la policía por allanamiento. Bradley sintió la vergüenza quemándole la cara. No quería ser la causa de una pelea familiar. Señor Roger, tal vez sea mejor que nos vayamos. No queremos problemas con su familia, murmuró, buscando sus pocas pertenencias. Pero Roger lo agarró del brazo con firmeza, deteniéndolo. Tú no vas a ninguna parte. El único que no hace falta aquí es él. Roger se volvió hacia Steven. ¿Venta? ¿De qué venta hablas? No he firmado nada. Te he dicho 1000 veces. El refugio no está en venta. Los recuerdos de tu madre están aquí. Tú creciste aquí. La mención de su madre pareció endurecer aún más a Steven. Mamá está muerta, papá. Y tú siempre estás en la carretera. Un promotor me ofrece una fortuna por el terreno para construir condominios de lujo. Es una oportunidad de oro, y no voy a dejar que tu nostalgia o tu demencia la arruinen. La verdadera motivación de Steven salió a la luz, pura codicia. Veía la casa de su infancia no como un hogar, sino como un activo inmobiliario que podía liquidar para financiar su estilo de vida. La presencia de Bradley y su familia era un obstáculo inesperado en su plan de declarar incompetente a su padre para tomar control de los bienes. Mira alrededor, papá, insistió Steven, señalando el polvo y las cajas. Vives como un ermitaño. Necesitas ayuda profesional, no jugar a la casita con extraños. Si no echas a esta gente hoy mismo, voy al juzgado a pedir tu incapacitación. Diré que perdiste la cabeza y que estás poniendo en riesgo tus bienes. Y créeme, con tu historial de aislamiento, el juez me creerá. La amenaza cayó como una bomba de hielo en el calor del taller. Al ver a la mujer y los niños, la expresión de Steven pasó de la ira al asco absoluto. ¡Qué bueno! Trajo a toda la tribu. ¿Qué es esto? Un albergue de caridad. Soltó, apuntando con dedo acusador a Adele. Apuesto a que ya están planeando quedarse con la casa por derechos de ocupantes ilegales. No son más que parásitos. Adele, que había soportado hambre y frío con dignidad, no pudo tolerar este insulto a su integridad. Entregó a la niña a Timmy y dio un paso adelante, ojos llenos de lágrimas de rabia, pero voz firme. Señor, no somos parásitos. Somos trabajadores. Su padre nos ofreció un techo a cambio de revivir este lugar que usted aparentemente ha dejado morir. Tal vez si visitara más a su padre, él no tendría que buscar familia en la carretera. Las palabras de Adele golpearon a Steven donde más dolía, en su ego y en su culpa oculta. Roger miró a Adele con admiración y luego a su hijo con una decepción absoluta y final. ¿La oíste, Steven? Sal ahora.
Roger se acercó a un estante y tomó una pesada llave inglesa, no para usarla, sino como símbolo de que estaba en su terreno. Esta es mi propiedad. Mi nombre está en la escritura. Mi sudor pagó cada ladrillo. Y mientras yo respire, yo decido quién entra y quién sale. Bradley se queda, Adele se queda, tú te vas. Y si intentas ese juego sucio en el juzgado, gastaré hasta el último centavo de mis ahorros en abogados para desheredarte. No me pongas a prueba, hijo. Sabes que soy terco como mula. La determinación del viejo camionero, esa fuerza que le permitía conducir 20 horas seguidas, surgió con toda su potencia. Steven, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos y que su padre no era tan débil como pensaba, decidió una retirada táctica. Retrocedió hacia su camioneta, pero no sin lanzar una última amenaza venenosa. Esto no termina aquí, papá. Disfruta de tus nuevos amigos mientras puedas. Cuando el juez vea que tienes vagabundos sin hogar viviendo en condiciones de miseria con niños menores, servicios sociales y la policía van a invadir este lugar. Te vas a arrepentir. Saltó a su camioneta, derrapó en una nube de polvo y desapareció por el camino. El silencio que dejó era pesado, denso de miedo. Bradley se dejó caer en un banco, enterrando la cabeza en las manos. Lo siento mucho, Roger. Nosotros trajimos esta guerra a su puerta. Deberíamos irnos esta misma noche. Roger se acercó, puso una mano en el hombro de Bradley y lo apretó con firmeza. No, Bradley, ustedes no trajeron esta guerra. La guerra ya estaba aquí. Solo estaba fría y silenciosa antes. Lo único que hicieron fue sacarla a la luz. Roger suspiró, mirando el camino por donde su hijo había desaparecido. Steven siempre ha corrido detrás del dinero fácil. Nunca entendió el valor de construir algo con tus propias manos. Si se van ahora, él gana. Y yo me quedo solo. Solo esperando morir en algún asilo. No. Los necesito a ustedes aquí. No solo por el taller, sino para demostrarle al juez, al mundo y a mi propio hijo que este lugar sigue vivo y pateando. Necesito que hagamos brillar este taller tan fuerte que nadie pueda decir jamás que perdí la cabeza. Era una súplica disfrazada de orden. Roger les estaba pidiendo que lucharan a su lado en la batalla por su propia vida. Bradley miró a Adele. Ella sintió lentamente con esa valentía silenciosa que tienen las madres cuando saben que es hora de pelear. Entonces manos a la obra, jefe, dijo Bradley, poniéndose de pie y tomando un trapo para limpiar el banco. Vamos a arreglar este lugar tan bien que a su hijo le dé vergüenza siquiera pisarlo. Durante la semana siguiente, el refugio experimentó una transformación milagrosa. Bradley y Adele trabajaron de sol a sol. Limpiaron, repararon, pintaron y aceitaron todo a la vista. El canto de sierras y martillos resonó de nuevo por el valle. Los niños ayudaron quitando maleza del jardín e incluso empezaron un pequeño huerto con tomates y maíz, soñando con su primera barbacoa en el patio. Y por primera vez en años, Roger durmió en una cama de verdad y comió comidas caseras como el famoso pie de manzana de Adele hecho desde cero. Pero la sombra de la amenaza de Steven aún pendía sobre ellos. Justo cuando terminaban la puerta principal, un patrullero de policía y un auto de funcionarios municipales llegaron al camino de entrada. El auto oficial se detuvo justo al lado del pickup de Steven. Dos trabajadoras sociales bajaron con carpetas bajo el brazo, seguidas por un policía que parecía aburrido. Steven, que había llegado minutos antes para montar la escena, los recibió con una sonrisa triunfal. Ahí están, gritó, señalando con el dedo a Bradley y a los niños jugando en el porche. Tal como dije en el reporte. Ocupantes ilegales, niños en riesgo y un viejo senil que no puede cuidarse solo. Roger salió de la casa, limpiándose las manos con un trapo con una calma que descolocó por completo a los funcionarios. No gritó. No corrió. Solo se quedó ahí en su puerta recién barnizada, flanqueado por Bradley y Adele. Buenos días, oficial. ¿A qué debemos el honor de esta visita? Especialmente sin orden judicial, preguntó Roger, su voz firme como una roca.
La trabajadora social, una mujer de aspecto severo, ajustó sus gafas. Señor Roger, hemos recibido un reporte serio sobre las condiciones de vida aquí, así como sobre su salud mental. Pues pasen entonces. Véanlo por ustedes mismos, invitó Roger, abriendo la puerta de par en par. Steven esperaba ver el caos y la suciedad de la semana pasada, pero cuando entró, se le cayó la mandíbula al suelo. La casa no era un desastre. Olía a cera de abeja, pan recién horneado y flores. Los muebles estaban reparados, los pisos brillaban, y no había ni una mota de polvo. Adele había transformado ese mausoleo en un hogar cálido y digno, incluso agregando toques patrióticos como una bandera estadounidense en la repisa. La trabajadora social recorrió las habitaciones, revisó la cocina totalmente abastecida, y vio a los niños limpios, bien vestidos con ropa que Roger compró en el pueblo, y haciendo tranquilamente sus tareas en la mesa del comedor. ¿Dónde exactamente está el riesgo, señor Steven?, preguntó la funcionaria, claramente molesta por haber perdido su tiempo. Esta es una casa perfectamente funcional. De hecho, está mejor mantenida que muchas de las que visito. Steven, desesperado al ver su plan desmoronarse, cambió de táctica. Todo es una fachada. Mi padre está loco. Recogió a estos vagabundos de la calle. Apuesto a que lo están drogando o manipulando. Roger se acercó a un escritorio antiguo y sacó una carpeta de cuero. Hijo, te subestimas a ti mismo y definitivamente me subestimas a mí, dijo Roger con una frialdad que congeló la habitación. Sabía que vendrías con esta historia. Por eso fui al pueblo ayer. Aquí tengo un certificado médico limpio firmado por el psiquiatra jefe del hospital regional y un contrato notariado nombrando a Bradley como administrador de la propiedad y empleado residente con contrato legal. Roger entregó los papeles al oficial de policía. Estos vagabundos son mis empleados y mis invitados. Usted, Steven, es el único intruso aquí. El oficial revisó los documentos y asintió. Todo parece estar en orden aquí, señor Steven. Presentar reportes falsos a servicios sociales es un delito grave. Le sugiero que se vaya ahora antes de que decida llevarlo a la comisaría por acoso y desperdicio de recursos públicos. La humillación de Steven fue absoluta frente a los extraños a los que había despreciado. Su propio padre lo había vencido usando exactamente las mismas leyes que intentó usar como arma. Steven miró a Roger con odio, pero también con un nuevo tipo de miedo. El viejo camionero no era un blanco fácil. Te vas a arrepentir de esto, papá. Cuando te roben todo lo que tienes, no vengas llorando a mi puerta. Roger lo miró con tristeza, no con ira. No vendré, hijo, porque ya encontré mi familia. Puede que no tengan mi sangre, pero tienen mi honor. Steven salió furioso de la casa, saltó a su camioneta y se alejó derrapando, desapareciendo para siempre de la vida de Roger. Cuando el polvo se asentó y los oficiales se fueron con sus disculpas, un silencio de puro alivio llenó el refugio. Adele se derrumbó en una silla y rompió en llanto, soltando. Finalmente días de miedo. Bradley abrazó a Roger. Fue un abrazo torpe, pero lleno de inmensa gratitud. Pensé que nos ibas a echar para salvarte a ti mismo, jefe. Bradley confesó. Roger le palmeó la espalda. Bradley, tú arreglaste el motor de mi camión y el motor de mi vida. Nunca los echaría. Ahora seca esas lágrimas. Tenemos un pedido de muebles que terminar. La gente del pueblo está hablando maravillas de tu trabajo. Con Steven fuera del camino, el refugio floreció. Lo que empezó como un taller de reparaciones improvisado se convirtió en carpintería y mecánica del viajero. La combinación era inusual pero efectiva. Los camioneros paraban a arreglar sus motores y terminaban comprando muebles hechos a mano para sus esposas o incluso portarrifles personalizados para sus pickups. Bradley resultó ser un genio con la madera, creando piezas únicas que pronto tuvieron lista de espera. Roger dejó de conducir largas distancias. Vendió el viejo camión y compró una furgoneta de reparto para los muebles. Su nueva ruta era corta pero llena de satisfacción. Pasaba las tardes enseñando a Timmy a tallar madera y a Sophie a cuidar el jardín.
convirtiéndose en el abuelo que nunca pudo ser para los hijos de Steven y compartiendo historias de viajes clásicos por las carreteras estadounidenses. Pasaron 5 años. El refugio ya no era una casa abandonada. Era el corazón de la comunidad. Adele llevaba los libros con eficiencia impecable. Bradley tenía 2 ayudantes en el taller. Y Roger, bueno, Roger envejeció. Sí, pero no se apagó. Cada arruga en su rostro ahora venía de una sonrisa, no de una preocupación. Una tarde lluviosa, justo como el día en que se conocieron, Roger se sentó en el porche con Bradley a ver la lluvia. Esa noche, casi seguí conduciendo, confesó Roger, mirando la tormenta. Casi aceleré y los dejé atrás a todos. ¿Qué error habría sido? Habría muerto solo en esa fría cabina. Bradley sonrió mientras lijaba un juguete de madera. Pero paraste, Roger. Eso es lo que cuenta. Paraste cuando nadie más lo hizo. Roger falleció pacíficamente en su cama una noche de invierno, rodeado por Bradley, Adele, Timmy y Sophie. No hubo soledad, no hubo miedo. Su testamento fue simple y claro. El refugio y todos sus bienes fueron para Bradley y Adele con una cláusula especial creando un fondo de becas para Timmy y Sophie. A Steven le dejó solo una cosa. Su vieja caja de herramientas vacía con una nota que decía, para que aprendas a construir tu propia vida en lugar de intentar robarla a los demás. Fue una última lección de un padre que hasta el final intentó enseñar valores aunque tuviera que ser duro. La historia de Roger y la familia de la lluvia se convirtió en una leyenda local. Nos enseña que la familia no se define por el ADN sino por la lealtad y el cuidado mutuo. Roger salvó a Bradley de la pobreza. Pero Bradley salvó a Roger de la soledad. Se rescataron mutuamente. Nos recuerda que a veces los desvíos inesperados en la carretera de la vida, esos momentos en que decidimos frenar y ayudar a un extraño, son los que nos llevan a nuestro verdadero destino. La verdadera riqueza no estaba en vender el terreno, sino en las cenas compartidas, el ruido del taller y las risas de niños llenando una casa vacía. Gracias por acompañarnos en este viaje de transformación y esperanza aquí en Wild West Love Bab. Esperamos que la historia de Roger los inspire a mantener los ojos abiertos en su propio camino. Nunca sabes cuándo tu decisión de ayudar podría cambiar el mundo de alguien, incluido el tuyo. Si esta historia tocó su corazón, tenemos una pequeña petición. Escriban la palabra loyalty en los comentarios y compartan este video con alguien que necesite un recordatorio de que aún hay buenas personas en el mundo. Suscríbanse para más historias que alimentan el alma. Y recuerden, cuando vean a alguien caminando bajo la lluvia, no aceleren. Puede que estén cargando el milagro que han estado esperando.